los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos con un incremento en el flujo de salida y aquellos que disminuyen la producción del humor acuoso. ¿Con qué objetivo? Reducción de la presión intraocular y preservar la función visual. La ciclofotocoagulación transescleral tradicional la podemos clasificar, a grosso modo, en la disminución en la producción. Esta ciclofotocoagulación tradicional se ha establecido como un procedimiento ciclodestructivo con la utilización de un láser diodo de 810 nanómetros que actúa a nivel del cuerpo ciliar. Este láser es altamente absorbido por la melanina, siendo un punto blanco el cuerpo ciliar, el cual genera una necrosis coagulativa y subsecuente reducción en la producción del acuoso. Sin embargo, se han establecido muchas complicaciones con la terapia tradicional continua, como procesos uveíticos, pérdida visual, hipotonía crónica y en casos más severos hasta tisis bulbi, por lo cual se ha reservado en aquellos casos con un pobre pronóstico visual. A diferencia, el láser micropulsado transescleral ya incorpora un ciclo de encendido y apagado, con lo cual este tejido no pigmentado tiene tiempo de enfriarse. No va a alcanzar el umbral de coagulación y es con un mínimo daño colateral. Se han establecido varios mecanismos de acción del láser micropulsado transescleral, como un daño celular subumbral a nivel del epitelio pigmentado y también en menor cantidad a nivel del epitelio no pigmentado, con un cierre de capilares adyacentes, además de un incremento en el flujo de salida uveoscleral por una remodelación de la matriz extracelular. Últimamente también se estableció un mecanismo similar a pilocarpina, actuando sobre las fibras longitudinales del músculo ciliar, generando una contracción y modificando la configuración de la malla trabecular. En el láser micropulsado tenemos 4 variables que podemos controlar. La primera es el poder, expresado en watts, el ciclo de trabajo, por lo regular en 31.33, la duración del tratamiento y el tiempo de permanencia, por lo regular un barrido de 10 a 20 segundos. De igual manera, se puede hacer una estratificación por grupos de energía. Baja energía, menores de 100 joules, moderada de 100 a 200 y alta energía, mayor de 200 joules. Esta cantidad va a afectar el resultado final de disminución de la presión intraocular. En el 2020, Facundo Sánchez en el Journal de Glaucoma publica que la energía ideal sería un rango moderado, entre 112 a 150, el cual reduce un porcentaje aceptable de disminución de la presión y menor cantidad de efectos adversos. El panorama general del estudio de investigación es un estudio analítico longitudinal prospectivo de serie de casos. Se realiza en el Departamento de Glaucoma de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, con un seguimiento a 12 meses. Su objetivo general, determinar el porcentaje de reducción de la presión intraocular en casos de glaucoma refractario con la aplicación del láser micropulsado utilizando el diodo 810 nanómetros Cyclo G6. La definición de glaucoma refractario: aquel glaucoma que se encuentra con una presión igual o mayor de 21 milímetros de mercurio, que ya está en tratamiento médico máximo tolerado, con o sin un procedimiento quirúrgico previo para controlar la presión. Criterios de inclusión: mayores de 18 años, consentimiento informado firmado, cualquier tipo de glaucoma refractario, primario o secundario, ángulo abierto o cerrado y una presión igual o mayor de 21 en terapia médica máxima tolerada. Excluimos a los que no tenían su consentimiento informado, adelgazamiento escleral mayor de un uso horario, rechazo a la aplicación de tratamiento o alteración corneal que impidiera la toma de presión con tonometría de Goldman. Un análisis estadístico, medias, rangos y desviación estándar de las variables, prueba no paramétrica de variables relacionadas para distribución no normal con una prueba de Kruskal-Wallis. La técnica quirúrgica que se utilizó, una anestesia retrovulvar con una combinación 50-50, lidocaína-bupivacaína, 3S retrovulvar. La terapia de ciclofotocoagulación se realizó con el láser diodo de 810 nanómetros micropulsado transescleral Cyclo G6 de Glaucoma Laser System de Iridex Corporation, utilizando la sonda Micropulse MP3 revisada 2. En un contacto continuo con esclera a nivel del limbo, con una división del globo en un hemisferio superior y uno inferior, evitando las zonas de M3 y de M9.
un ciclo de trabajo de 31.33, una permanencia o un barrido de 20 segundos y una energía variable de 2 a 2.5 watts y una duración variable. En el postoperatorio, tratados con prednisolona cada 4 horas, dosis reducción y antibiótico. El seguimiento se realizó al primer día, a la semana, al mes, a los 3, 6, 9 y 12 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Se realizó una aplicación total en 117 ojos, de los cuales requirieron una segunda aplicación 10 ojos, representó el 8%, y una tercera aplicación solamente un ojo en 0.85%. Los comórbidos que se presentaron en la mayoría de los casos, diabetes mellitus siendo la principal en un 58%, hipertensión en más de un 50%, seguido de nefropatía e hipotiroidismo. Nuestros pacientes tenían cirugías oculares previas. La principal, implante de válvula de Ahmed en un 18%, vitrectomía en un 16%, FACO en un 11%, desprendimiento de retina, trabeculectomía y QPP. El diagnóstico más frecuente fue el glaucoma neovascular, en más del 50%, en un 58%. Seguido en un mismo número, ángulo abierto, secundario a QPP, secundario a aceite de silicón en un 6%, uveítico 5%. En mismo número, ángulo cerrado por cirugía de catarata y por trauma en un 3% y secundarios a cirugía de retina y glaucoma infantil. Del total de pacientes a los cuales se aplicó el láser, la energía media acumulada fue de 180 joules, en un rango de 68 a 281 y la presión intraocular media de 37. En esta tabla de seguimiento de las presiones intraoculares podemos observar desde la basal de 37 al primer día presiones de 28, lo que representó una reducción del 23%. A la primera semana, una presión de 23 milímetros, representando una reducción ya del 37%. Al mes de seguimiento, una reducción del 33%, a los 3 meses, 35%. A los 6 meses, 34%. A los 9 meses, ya en una presión intraocular media de 20 milímetros de mercurio, con una reducción del 46%. Y al año de seguimiento, una media de 18 milímetros de mercurio, lo cual representó una reducción del 50%. En todos los casos, estadísticamente significativo. En esta gráfica de seguimiento podemos observar cómo a partir de la primera semana se da una buena reducción de la presión, la cual se mantiene estable hasta los 6 meses y posteriormente inicia nuevamente con un declive de la presión intraocular hasta una reducción de más del 50%. En lo que se refiere al uso de colirios hipotensores, desde una media de 2.85, al término del seguimiento encontramos una media de 2.25, lo cual representó una reducción del 20%. Realizamos también una estratificación por grupos basado en la energía acumulada. Un grupo de alta energía mayor de 200 joules, 36 casos. Moderada energía de 100 a 200 joules, 78 casos. Y de baja energía, menos de 100 joules, 3 casos. La media de energía en el grupo de baja energía fue 77, en el de energía moderada 157 y en el de alta energía 232. Hablando acerca del grupo de baja energía, la presión intraocular media fue de 31, en un rango de 24 a 40 y la media de colirios 2.6. En la tabla de seguimiento podemos observar desde una basal de 31, al primer día encontramos una presión de 30, lo que representó una reducción del 4%. A la semana una presión de 20, una reducción del 34%, y al mes de seguimiento una buena presión de 16 milímetros de mercurio, lo cual representó una reducción del 48%. A los 3 meses se presentó un incremento de la presión, ya hubo un aumento de 5%, y a los 12 meses un caso, una reducción sutil de 1%. Al observar la gráfica de seguimiento podemos observar que al mes se presentó una buena reducción, sin embargo en las subsecuentes evaluaciones hubo un incremento de la presión intraocular. En el número de colirios también presentamos un incremento, desde una basal de 2.6 a una media de 3.
Dentro de las complicaciones, solamente un caso de hiperemia conjuntival. Hablando acerca del grupo de energía moderada, que fue en donde tuvimos más casos, 78 casos, una media de 157 joules y una presión intraocular basal de 35, en un rango de 21 a 70, y la media de colirios 2.7. En la tabla de seguimiento podemos encontrar que al primer día ya se encontraban en una presión de 27 milímetros de mercurio, una reducción del 22%. A la semana, una media de 22, ya con una reducción del 36%. Al primer mes, una presión intraocular de 25, una reducción del 27%. A los 3 meses, una reducción del 31%. A los 6 meses, 29%. A los 9 meses, ya una media de 21 milímetros con una reducción del 40%. Y a los 12 meses, una reducción del 44% con una media de presión intraocular de 19. En la gráfica de seguimiento podemos observar que en la primera semana ya hay una buena reducción y la cual se mantiene estable a lo largo del seguimiento a los 9 y 12 meses con un declive de la presión intraocular. En lo que refiere a los colirios hipotensores oculares, se presentó una reducción a una media de 2.36 que representó un 15%. Dentro de las complicaciones que se presentó en este grupo, hiperemia conjuntival, midriasis, quemosis y defecto epitelial, los cuales mostraron una remisión a los 6 meses. 2 casos de hipotensión ocular a los 9 meses, con una remisión completa a los 12 meses de seguimiento. Por último, el grupo de alta energía, mayor de 200 joules, 36 casos. Una media de 232 joules de energía acumulada y una presión intraocular media de 41, en un rango de 22 a 72, y la media de colirios de 3.02. En nuestra tabla de seguimiento podemos observar que al primer día ya hay una buena reducción a 30 milímetros de mercurio, representando un 26%. A la semana, una media de 25, una reducción del 38%. Al primer mes, una reducción de 42%. A los 3 meses, una reducción de 46%. A los 6 meses, 44%. Y aquí muy interesante, a los 9 meses ya una presión intraocular media de 18 milímetros de mercurio, una reducción del 56%. Y al término del seguimiento, una media de 14, representando una reducción del 65%. En la gráfica de seguimiento podemos observar que desde el primer día ya hay un declive que continúa a lo largo del seguimiento hasta una media de 14 a los 12 meses de seguimiento. En el número de colirios también se presentó una reducción desde una media de 3 hasta 1.6, una reducción del 47%. Complicaciones, principalmente hiperemia conjuntival, midriasis, defecto epitelial, una remisión completa a los 3 meses. Un caso de midriasis a los 6 meses, un caso de hipotensión ocular a los 9 meses y un caso a los 12 meses. A manera de resumen, en energía baja obtuvimos una reducción de 1%. En respecto a colirios, hubo un incremento del 15%. Energía moderada, al término del seguimiento, una reducción de 44%, y en el número de colirios, reducción del 15%. Y en alta energía, una reducción de 65%, y número de colirios, un 47%. A manera de discusión, la utilización del láser micropulsado ha generado que se disminuyan las complicaciones en comparación con el láser continuo. En el caso de energía baja se han reportado reducciones a corto plazo de un 30% a un mes de seguimiento, requiriendo más de una sesión. En nuestro caso, una N muy pequeña es una limitación de este grupo y pues bueno, al término del seguimiento solamente una reducción del 1% en un caso. Tomás Grippo recientemente ha publicado un consenso de guías de láser micropulsado en donde establece la utilización de una energía de 2500 miliwatts, un ciclo de 31.3, 4 barridos de 20 segundos, lo que representa una energía media acumulada de 125. En este rango de energía acumulada, Yamal y colaboradores obtuvieron una reducción de 41% a 12 meses
En nuestro estudio obtuvimos una cifra similar de 44%. En alta energía, Emanuel y colaboradores obtuvieron reducción del 60%. En nuestro estudio muy similar, una reducción del 65% y en una media un poco más alta de 2,32. También se ha reportado que en el grupo de alta energía se puede llegar a presentar mayor número de complicaciones, hipotonía, inflamación, pérdida visual. En nuestro caso, las complicaciones fueron hiperemia conjuntival, midriasis, defecto epitelial y solamente un caso al término de seguimiento de hipotensión ocular. Las conclusiones del estudio. A mayor cantidad de energía acumulada, mayor el porcentaje de reducción de presión intraocular. Una energía por debajo de 100 joules no ofrece un beneficio significativo. La utilización de energía moderada representa un buen porcentaje de reducción y un buen perfil de seguridad. Alta energía, un mayor porcentaje de reducción, 65%, con mínimas complicaciones. La utilización de energías moderadas a altas representa un buen parámetro de reducción de presión intraocular con un buen perfil de seguridad y con mínimas complicaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le voy a ceder la palabra al doctor Naranjo, miembro del comité de admisión, para sus comentarios. Sí, buenas tardes. Se me hace muy interesante tu trabajo. Creo que todos los que estamos en el panel tenemos ya experiencia con este procedimiento y el hecho de que nos hayas mostrado 3 grupos con diferentes niveles de energía total es útil porque muestra cómo es realmente los resultados del procedimiento, y cuando se hacen con energías bajas, como tal vez se ponían en los parámetros iniciales, se observa que la respuesta es pobre y por poco tiempo, y realmente no, por eso muchos a lo mejor dejaron de usar o no quisieron usar este equipo. Lo que me llama la atención, en ninguno de tus casos reportas algún grado de inflamación. No, sí los revisaron en forma exhaustiva, no hubo ningún paciente que tuviera celularidad en cámara anterior o alguna inflamación leve, moderada. Sí, durante todo el seguimiento, todos los pacientes se les realizó la exploración física oftalmológica completa. La inflamación, principalmente la que se presentó, fue conjuntival. En cámara anterior, en los casos de glaucoma neovascular, por su naturaleza per se, sí llegaron a presentar celularidad, sin embargo, no lo reportamos en los resultados. Sí, pero sería importante también mencionar esto, ¿no? Porque es parte de lo que podemos presentar y podemos quedarnos con la idea de que no hay ningún grado de inflamación cuando pues sí los llegamos a ver. Depende también del nivel de energía, como se mencionó. Y otra situación que me llama la atención en los casos secundarios a uveitis, por lo mismo hecho de que va a ser un proceso inflamatorio que va a producir en el cuerpo ciliar, y bueno, en otras estructuras muchas veces, que también no hayan reportado una activación de esta cierta forma de la uveitis, que no haya inflamación, sí me salta un poquito, como que sí, yo pienso que en algunos casos debería haber algo de inflamación, pero bueno, eso es lo que tus resultados nos muestran, que no me queda al 100% de convencido, ¿no? Por lo general, lo demás, creo que tu trabajo es muy bueno, que aporta mucho información para las personas que quieren entrar en este tipo de actividad, y puede ayudarles a decidir si lo hacen, en qué tipo de glaucomas y qué más o menos nivel de energía. Yo por lo general lo utilizo, sí voy a moderado, a veces hasta alta energía, o sea, baja nunca. Lógicamente que escojo los pacientes en los que doy más energía, pacientes con pobre visión, mal pronóstico visual, en donde realmente o tienen presiones muy altas, y tipos de glaucoma neovasculares en algunos de ellos, en donde realmente no nos preocupa tanto que pueda haber una midriasis, que la vemos en algunos casos más prolongada, o que haya un poco de inflamación, porque es un paciente que ya previamente tiene mucho cuadro inflamatorio, y el bajar su presión pues realmente va a ayudarle mucho a tener esos, disminuir todos los síntomas. Creo que de momento es lo que quisiera comentar.
te felicito por tu trabajo, es un gran esfuerzo, un buen número de pacientes y pues ha sido llevado por al menos un año, que eso realmente ya es difícil tener un buen volumen a un año de seguimiento. Gracias, doctor, por sus comentarios. Los tomaré en cuenta. Muy bien, muchas gracias, doctor. Le voy a ceder la palabra al doctor José Antonio Pasca. Doctor, agradecemos por favor su discusión y comentarios. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Es factible que me escuchen con Sí, claridad? con claridad. Sí, todo Bueno, perfecto, doctor. gracias. Bueno, creo que una muy buena forma de comenzar es señalando que siempre el esfuerzo de un profesionista, que es el camino que hemos tenido todos los que estamos aquí presentes, en términos de todas las barreras que se han ido sobrepasando con esfuerzo, primero pues haciendo la carrera de medicina, luego haciendo la especialidad, después la subespecialidad, y en ese afán de seguir creciendo profesionalmente, creo que ahí a José Antonio le hacemos pues un reconocimiento, ¿no? Porque esa parte del esfuerzo, de la perseverancia es algo que se debe reconocer. Como bien lo decía Carlos hace un momento, el hecho de tener un trabajo en el que se ha compilado una gran cantidad de pacientes, en el que tenemos además la curiosidad de poder detallar, analizar, contrastando por grupos o por subgrupos en relación sobre todo a la energía, o a la relación energía-tiempo, pues le genera una virtud al trabajo que de por sí, que en sí mismo es bueno, porque pues es un trabajo que es contemporáneo. Realmente hay en términos de lo que hoy llamamos terapia transescleral láser micropulsado, o sea, como, no sé si por un efecto de estrictamente marketing o un esfuerzo científico, se ha ido alejando el término de ciclofotocoagulación. Vemos que es un procedimiento contemporáneo que es una herramienta terapéutica que nos ha ayudado inicialmente en aquellos ojos con glaucomas refractarios, que sería el centro del perfil de pacientes, de los pacientes que se evalúan en este trabajo, porque se aplica a otro tipo de glaucomas. Bueno, entonces, ahí tenemos esa virtud que ya señalaba, que ya puntualizaba el doctor Carlos Naranjo hace un momento. Y creo que pues, sí, siempre metodológicamente puede haber mejoras, pero creo que el trabajo es bastante informativo. A lo mejor la parte de contrastar por algunas características y ver, porque eso no me quedó muy claro, si todos los pacientes, cosa que es bien difícil, sobre todo en los hospitales de concentración, siempre es bueno saber cuál es el número, el AN con el que se comienza y la N con la que se termina, porque es bien difícil que sean el 100%, ¿no? Y en ese sentido, normalmente cuando se evalúan personas o casos, en este caso son casos, tratamos de distinguir bien aquellos casos que son monoculares de los que son binoculares, porque hay formas de analizar cuando hay binocularidad, dado que el efecto que ocurre en ojos, si se incluyen los dos ojos de una persona, puede atenuarse o intensificarse el efecto terapéutico. Entonces es algo que es importante mencionar. El otro tema importante es que justamente el proceso de censar casos quiere decir que aquellos que se perdieron del seguimiento o pasaron de un criterio de éxito a un criterio de falla, especialmente reconociendo qué tipo de éxito, si es un éxito completo, si es un éxito global, etcétera. Se utilizan evaluaciones, no sé si la pasé por alto o si se dijo y no, tal vez no me percaté, de hacer un análisis de sobrevida de Kaplan-Meier. Sí, porque de esa manera nosotros podemos tener una idea muy clara de al paso del tiempo cómo se fue modificando, y podemos además dar una diferencia, generar una comparación estadística entre subgrupos. ¿Sí? Entonces, sí, porque queda muy claro aquí, creo que esa es otra de las virtudes que también señala Carlos, es el tema de que nos queda claro esta diferencia
digamos, en el régimen de energía o régimen de energía-tiempo, aunque en ese caso no se introduce la variable cadencia que bien menciona José Antonio a la hora de que alude pues a este consenso que dirige Tomás Grifo. Ese sería como otro tema interesante de saber con qué diferencia existe un éxito entre uno y otro, o una falla, y habría que ver contra la información basal entre el tipo de glaucoma. Es un análisis un poquito más complejo, nada más porque se necesita hacer análisis de varianza o de covarianza de acuerdo a los factores o los cofactores que se utilizan, cosa que no demedita en absoluto los resultados. Sí es interesante, desde luego, cuando se hacen estudios en hospitales de concentración, a veces no los ve uno todo porque, sobre todo si en ese caso fue en naturaleza prospectiva o retrospectiva, nada más esa parte me quedó ahí como con duda. Fíjate que no escucho esa parte, yo no tengo audio, pero bueno, en todo caso, siempre compilar toda la información. Carlos mencionó, oye, ¿qué tan intensa es la inflamación? Es una cosa que es bien interesante de llevar, porque nosotros tenemos la impresión en la serie de casos que tenemos, que son más o menos 126 casos, que cuando se da un tratamiento antiinflamatorio más potente, tenemos la impresión de que se reduce el efecto hipotensor o se acorta, pues es algo que es una especulación. Entonces hoy, por ejemplo, fue prospectivo. Gracias, doctora Brenda. Entonces, con más razón nosotros podemos tener más control de la información y ver, por ejemplo, si el régimen de tratamiento postoperatorio fue igual a todos, si que todos fueron esteroideos, o si en alguno hubo un tratamiento no esteroideo, en qué condiciones se presentaron las complicaciones, si eran más bien pseudofacos, si eran fáquicos o qué sea. Entonces, yo creo que esta parte provocadora que nos genera tu trabajo es sumamente importante, es sumamente alentadora, porque pues es un área de trabajo terapéutico en el que estamos haciendo todos los días esa toma de decisiones de energía, tiempo, cadencia, y creo que no hay todavía alguien que nos pueda decir bien a bien, y esa sería como un poco la curva de enseñanza que tiene el examen. Podemos hacer para adelante pues la enseñanza de tu trabajo. Yo no tengo ninguna pregunta. Yo en todo caso te felicito por el esfuerzo, por el enfoque que le has dado al trabajo, y más allá de la decisión unánime que pueda tener la comisión, creo que te auguro un futuro profesional brillante y muy amplio. Desde luego, mis mejores deseos también en lo personal. Gracias, doctora Brenda Alegría. Gracias al comité y a los presentes. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Y sí, realizar un análisis de Kaplan-Meier creo que complementaría muy bien el trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, se escucha. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Zavala para su discusión y comentarios. Gracias, doctora Brenda. Pues digo, igual que el resto del comité de admisión, felicitarte, tu trabajo está completísimo, podemos sacar la información para muchas sesiones y finalmente es un tema que es relativamente nuevo, que está mucho en boga y que ahora se utiliza cada vez un poquito más. Veo que la mayoría de tus pacientes no la mayoría, pero un alto porcentaje tienen glaucoma neovascular. En este caso, sé que como tal no es el propósito del estudio, pero pues el otro tratamiento que nos encanta en glaucoma neovascular son las válvulas. Sé que como tal no fue el objetivo del estudio, pero en torno a sus resultados, ¿qué comparativo pudieran hacer o qué recomendaciones uno versus otro? Claro. Sí, el grueso de nuestro estudio fue glaucoma neovascular en un 58%, un 18% tenían antecedente de colocación de válvula de Ahmed. En este caso, como nos enfocamos un poco más a aquellos casos en donde ya tenían algo más, terapia máxima, cirugías, ¿qué más les ofrecemos? Entonces, en ese caso, más bien nos enfocamos a realizar la aplicación de láser en ellos,
no tanto una comparativa de válvula versus láser. Sin embargo, las dos terapias muy aceptables. Entonces, creo que sería muy interesante poder realizar alguna comparativa o estratificar a aquellos grupos que tenían válvula y compararlos con láser. Y de los que fueron láser, o sea, supongo glaucomas neovasculares que lo hayan recibido como terapia primaria. Sí, no tengo el dato exacto, pero sí hubo aquellos pacientes en donde de primera instancia se les dio láser micropulsado. Principalmente en aquellos casos que ya este era un caso en donde realizar una cirugía incisional pudiera generar algún riesgo de wipeout o mayor riesgo de complicaciones. En esos casos preferimos realizar el láser micropulsado. ¿Y cómo los viste? Pues muy bien, los resultados fueron muy buenos. Sí. Y ya como último, ahora tienes muchísima información de cuándo usar una energía, mucha energía, energía moderada, energía pues leve. A grosso modo, quizá para los que no estén tan familiarizados con este procedimiento, ¿qué recomendación pudieras dar para, pues a este le damos energía moderada, con este nos vamos a energías un poquito más fuertes? ¿Qué sugerirías? Claro. La energía moderada es una energía que ofrece un muy buen perfil de seguridad y reducción de presión muy buena. Lo utilizaría en aquellos casos en donde no busco una reducción tan drástica de la presión intraocular. Ángulos abiertos, tal vez algún ángulo cerrado, secundario de uso de esteroides, etc. Limitaría las altas energías y que funcionan muy bien en el grupo de glaucoma neovascular. La utilización de altas energías en ese grupo ofrece una muy buena reducción y creo que específicamente en ellos resultaría una muy buena utilización. ¿Y leve? En ningún caso. Ok, perfecto. Pues por mi parte, pues no queda más que felicitarte y muy completo todo. Gracias, doctora. Le daré la palabra al doctor Naranjo para una última pregunta. Sí, aquí más que nada también para un poquito de ver que orientar más a la audiencia que tenemos tanto aquí tenemos muchos conectados de esta forma. Y con la experiencia que tuviste y que tuvieron en el hospital donde tú estuviste, que imagino que el volumen de pacientes que manejan es muy alto, ¿hay alguna tendencia a decir los glaucomas neovasculares me voy como primera opción por este tipo de terapia o sigue prevaleciendo el decir primero intento válvula después de las experiencias que han recopilado? Claro, creo que al obtener cierta información que fuimos recopilando del tratamiento, irnos de primera instancia a ofrecer un láser micropulsado resultó ser una buena opción. El paciente se inflamaba menos, las complicaciones eran menos, a diferencia de realizar una cirugía de implante de válvula. Entonces sí hubo una tendencia hacia indicar de primera instancia un láser micropulsado. No dejamos de lado la aplicación de válvulas de AMET, también las llegamos a utilizar. No hubo per se algo característico o algún criterio en específico para decir a él vamos a ofrecer válvula, a él vamos a ofrecer láser, más que nada, sino el riesgo de que se pudiera llegar a presentar alguna complicación o cómo se encontraba el estado ocular. Es decir, cómo se encontraba la conjuntiva, si teníamos un buen espacio para colocar el tubo, si era fáquico, si era pseudofáquico. Ese fue el caso. Gracias por tu información y felicidades nuevamente. Gracias, doctor. Tengo una pregunta aquí en el chat. ¿El láser micropulsado también estaría indicado en glaucomas refractarios en menores de 18 años? Sí se ha llegado a utilizar el láser en pacientes infantiles. En este caso, nosotros solamente recopilamos la información de mayores de 18 años, pero también tenemos algunos casos de glaucoma juvenil principalmente. Perfecto. La verdad es que es un excelente trabajo, es un número de pacientes muy importante. La verdad es que te felicito también desde modo personal. Sabes que este es un trabajo, sobre todo que nos da mucha información en pacientes latinos y mexicanos, que también eso es algo súper importante. Como cada vez están haciendo trabajos con un número de pacientes bien grande y que estamos aquí para ver cómo se comporta este tipo de terapéuticas en pacientes mexicanos. Entonces le voy a ceder la palabra a la doctora Zavala para que nos dé entonces la decisión del comité de admisión por unanimidad. Agradezco a la doctora Brenda.
Pues nada, a nombre del comité de admisión no me queda más que felicitarte, darte la bienvenida, tanto por tu excelente trabajo, evidentemente cumples todos los criterios, un amplio currículum, así toda la gran experiencia de trabajo que tienes. Entonces, estamos muy complacidos de tenerte en esta familia Asociación de Glaucoma de Occidente. Muchas gracias, les agradezco que me hayan aceptado a la asociación y pues bueno, seguir trabajando. Muchas gracias a todos. Gracias, Toño. Entonces, bueno, pues bienvenido a Guadalajara, bienvenido a la asociación. La verdad es que, como lo dijo la doctora Zavala, somos una familia. Bienvenido a esta familia y pues para mí es un honor, primero como colega y después como amigo, entregarte entonces, pues ahora sí que tu reconocimiento y bienvenida a la asociación. Muchas gracias. Perfecto, entonces para apegarnos al programa y sabiendo que también una de las tendencias de la administración de este año, pues también es incluir otro tipo de sesiones, los cuales nos van a permitir empaparnos de otros temas, no solamente del área oftalmológica y del área de glaucoma, sino que también el día de hoy tenemos un interesante tema. Para mí es un honor presentarles a la licenciada Diana Shivia, a la cual le voy a pedir por favor que vaya pasando al foro. Ella es licenciada de Contaduría Pública titulada con mención honorífica y abogada por la Universidad de Guadalajara. Ella cuenta con los siguientes posgrados: posgrado en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción, Instituto de Estudios Superiores de Occidente y TESO. Tiene un posgrado en la especialidad de Fiscalización Superior de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene un posgrado en especialidad en Auditoría en Información Financiera por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Posee muchas certificaciones en fiscalización pública, así como actualmente labora en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco como jefe del departamento. Para nosotros es un honor tenerla, licenciada. Gracias de verdad por aceptar esta invitación al colegio y pues estamos ahora sí que impacientes por recibir su plática de obligaciones fiscales en los médicos oftalmólogos, que seguro nos hace falta a todos. Bienvenida. No, al contrario, les agradezco a ustedes, primero, doctora Brenda Alegría, la oportunidad de estar platicando el día de hoy con todos ustedes. Es un tema, bueno, medio árido, ¿no? Las cuestiones de fiscales. Entonces, seguramente ya ustedes tendrán conocimiento del tema por parte de los contadores, pero voy a tratar de explicárselos de manera, pues no tan técnica, ¿no? Para que podamos entenderlos todos. Ahorita vi muchos términos con el doctor que dije, ay, qué interesante. Entonces, ay, y bueno, el interés de la plática es hacerlo un poco amena, aunque bueno, no deja de ser cuestiones tributarias, ¿no? Y que sabemos que no, pues no, a lo mejor pagamos con gusto nuestros impuestos porque pues no los vemos reflejados en servicios, ¿no? Sin embargo, es una obligación que tenemos que cumplir. Entonces, la intención de la plática de hoy es darles un panorama general de las obligaciones que tienen ustedes como médicos oftalmólogos en cuestiones, sus obligaciones fiscales ante el SAT, también en caso de que sean ustedes patrones. Vamos a ver un tema, bueno, también hay obligaciones fiscales estatales que a veces no mucho las conocen o no las cumplimos. Sé que las asociaciones de carácter de Occidente, vamos a ver un poquito el tema de Jalisco, pero se replica igual a todas las entidades federativas. Sí, y sobre todo, vamos a ver, les voy a dar unos tips, ¿no? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué es lo que está fiscalizando el SAT? ¿No? Para tratar de que ustedes traten de evitar incurrir en esas prácticas, ¿no? Que sean un poquito más cuidadosos. Y además creo que sus contadores me lo van a agradecer en ese sentido. Bueno, entonces voy a presentar a compartir la presentación. Sí, a ver. Compartir la pantalla. Sí. Okay. Gracias. Aquí ya, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver la presentación.
Ok, ya. Entonces, pues vamos a ver lo que son las obligaciones fiscales de los oftalmólogos. En este sentido, pues tenemos que, como obligaciones fiscales, ustedes como médicos, pues la mayoría laboran por honorarios, ¿no? Hay algunos que pueden incluso trabajar en asociaciones, contratados por algunos otros médicos, pero la mayoría de ustedes laboran por honorarios. Entonces, hay un régimen especial para ese tipo de actividades. Sí, en las obligaciones que se tienen bajo este régimen, independientemente, sé que pueden tener otras actividades, ¿no? Independientemente de arrendamiento, además, o algunos una actividad de carácter empresarial. A lo mejor no es tanto conozco a los médicos que están especializados en glaucoma, por ejemplo, los optometristas, pues tienen actividades donde tienen sus ópticas y demás, ¿no? Tienen otro tipo de actividades. Sin embargo, cuando se da únicamente una consulta, que es la actividad preponderante, o algún tipo de operación de cirugía, pues la mayoría de ustedes elaboran, trabajan por honorarios. Entonces, las obligaciones que tienen ante el SAT, pues es primeramente darse de alta. Sí, darse de alta ante el registro federal de contribuyentes. Ahora cada vez es más difícil que las personas no estemos dadas de alta. Sin embargo, bueno, es una obligación que se tiene de inscribirse, ¿sí? Otras de las obligaciones que están y que a veces descuidamos un poquito es, tenemos que actualizar nuestros datos en el registro federal de contribuyentes. Sí, a raíz ahora de que no era obligación de los patrones o de los otros contribuyentes y demás pedir la constancia de situación fiscal, ¿no? Que la constancia era, sobre todo se las pidieron los patrones a los asalariados, a efecto de determinar cuál era el domicilio fiscal y cuál la obligación que tenían, si estaban registrados realmente por salarios. No había, seguimos viendo colas enormes afuera de las oficinas de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Eso es incluso era para revisar cuáles eran el régimen en el que estaban dados de alta y su domicilio fiscal, pero algunos ni siquiera tenían sus datos actualizados. Entonces, por eso es importante actualizar los datos, porque yo contamos un poquito de la facturación 4.0, una nueva obligación que también tienen para expedir los comprobantes, pues es importante estar revisando, consultando nuestra cédula de situación fiscal para ver cómo estamos dados de alta, porque incluso aunque nosotros no lo hagamos, hubo quien en su momento incorporaron obligaciones por nosotros. Entonces, por eso es cuando a veces algunas personas que presentan sus declaraciones, pues ven otros ingresos que realmente no percibieron. ¿Por qué? Porque alguien expidió un comprobante a su nombre. O incluso no tienen más patrones que los que realmente donde ellos están trabajando. Entonces les recomiendo que revisen, que bajen su constancia de situación fiscal, chequen para ver los datos que tienen, las obligaciones con las que se encuentran dados de alta y también lo que es su domicilio. Porque el domicilio es tanto para efectos de la facturación que ustedes vayan a emitir o cuando pidan la comprobación para efectos de sus deducciones. Sin embargo, y también para que puedan ser localizados, porque si el SAT hace revisión y no los encuentra, pues puede haber alguna sanción. Entonces, eso es importante actualizar los datos. También, bueno, obligatoriamente llevar una contabilidad. Tenemos que expedir comprobantes por los ingresos que perciban, ¿no? Por los ingresos. También la declaración, los pagos provisionales que tienen que hacer de carácter mensual o bimestral, dependiendo el régimen en el que se encuentren, y la declaración al final del ejercicio, la declaración anual de impuestos, desde impuesto sobre la renta. Esto es hablando únicamente de honorarios, porque ustedes, como les comento, tienen otra actividad, pues también quizás estén obligados al IVA, ¿no? Al IVA a trasladarlo, a acreditárselo, aquello correspondiente por las actividades propiamente que ustedes tengan, pero eso sería con otra actividad. Ustedes, si simplemente son por honorarios por las consultas, pues no, su actividad está exenta de este impuesto. Y también, bueno, ustedes tienen que presentar declaraciones informativas. Todo esto es el trabajo que hacen sus contadores en el día a día. También, bueno, en caso de que ustedes tienen obligaciones patronales, esto lo subí porque algunos incluso tenían subcontrataban personal y demás. Entonces, ahora hay una reforma a la Ley Federal del Trabajo donde se está tratando de eliminar el outsourcing, ¿no? Que es la subcontratación. Entonces, si ustedes tienen a su cargo y algunos empleados, entonces también tienen obligaciones patronales. Entre esas, bueno, son retener y entregar el impuesto sobre la renta de los trabajadores,
tienen que expedir comprobantes de nómina a los trabajadores, los CFDI de nómina. Independientemente, esto no es obligatorio, incluso no está supeditado a la expedición de que les presenten la constancia de situación fiscal, porque muchos empleados, muchos empleados se las exigían y si no se les entregaba a los trabajadores, les decían que no les iban a pagar. Entonces, independientemente de ustedes no pueden de alguna manera retener el pago a un trabajador si este no les presenta la constancia, porque como les comento, ni siquiera estaban obligados, simplemente con tener el código postal y el régimen del que se encontraban, simplemente con eso estaban obligados a expedir el CFDI. Y si no, bueno, alguna exposición en carácter de miscelánea, donde se podía poner carácter general, pero para que el trabajador recibiera su pago. Entonces, claro que era más fácil pedirles a los trabajadores que les entregaran ese tipo de constancia, pero no podían obligar o estar supeditado el pago del salario a la presentación de este comprobante. También, bueno, ustedes como patrones pues tienen obligaciones ante el IMSS, en caso de que tengan trabajadores, tienen que retener las cuotas al IMSS y entregarlas también, y aquellas cuotas de Infonavit y al seguro, al SAR, ¿no? Para cuestiones de seguro y de retiro. En ese sentido, bueno, también hay impuestos estatales. En todos los, seguramente en todas las entidades federativas donde ustedes pertenecen, hay un impuesto estatal, sobre todo aquello sería derivado de los acuerdos de coordinación fiscal que existen entre la federación y el estado. En este sentido, dado que las actividades que ustedes no graban IVA, tienen que pagar un impuesto estatal. Está tanto en Jalisco como seguramente hay en los otros estados donde ustedes pertenezcan. Este impuesto, ¿por qué se paga? Pues, y muchos de los médicos, no quiero decir nomás de los oftalmólogos y demás, pues no cumplen con esta obligación, con el pago de este impuesto estatal, ¿verdad? Y bueno, aquí les voy a decir lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, para eso me invitaron y bueno, yo cumplo con decirles cuáles son todas sus obligaciones. Sí, realmente muy pocos están en este padrón, en el padrón de un impuesto estatal. Es una actividad no subordinada y como les comento, en todos los estados donde ustedes se encuentran seguramente también tienen esta obligación. Porque derivado como les comentaba, del acuerdo de coordinación fiscal, dado que la actividad médica que ustedes ejercen está exenta de IVA, entonces pues es una actividad que puede gravar el propio estado. En el caso del estado de Jalisco, pues hay obligación de todos los médicos y médicos, hablando porque estamos ahorita con esta comunidad, ¿no? Pero todos aquellos que tienen una actividad no subordinada y que está exenta del pago del IVA, entonces tienen que inscribirse e incorporarse al estado, a un padrón estatal para que paguen este impuesto. ¿Y quiénes son sujetos? Pues también no nomás las personas, porque en el caso, y lo traigo a colación, porque también las asociaciones, si las asociaciones tienen a su cargo a médicos, están obligadas también a retener y son solidarios. Entonces, es importante que ustedes conozcan, bueno, lo traigo aquí a la mesa, la obligación también que hay de un impuesto estatal. ¿Quiénes son sujetos? Pues son las personas físicas que habitualmente o eventualmente, así que se hacen una actividad que no sea muy recurrente, pero también de manera eventual, que obtengan un ingreso en efectivo o en especie. A veces consideramos que únicamente si es en numerario. No, también si lo reciben en especie, tendrían que declarar ese ingreso que ustedes perciben, ¿sí? Siempre y cuando, como les comento, que se generen por actividades no subordinadas. Es decir, si ustedes trabajan por salarios, no estarían obligados. Pero si ustedes en su actividad del día a día, cuando generan, si reciben ingresos por honorarios, perciben ese tipo de ingreso, pues estarían obligados a pagar por aquellos ingresos que están exentos de IVA un porcentaje al Estado, ¿sí? Y siempre y cuando hay dos condiciones, que perciban el ingreso en el Estado o que estén domiciliadas en la entidad federativa y que lo obtengan por el libre ejercicio de su profesión. No quisiera exhibirlos, pero me gustaría en otro escenario que levantaran la mano de quiénes están dados de alta, ¿no? Entonces realmente son muy, sí, miren, tenemos algunos muy cumplidos, bien.
Ay, casi todos, felicidades. Me da mucho gusto porque a veces en otras pláticas, la verdad, así como que no, los felicito que cumplan. Pues tienen buenos contadores también, ¿no? Que los asesores les dicen, ¿sabes qué? Tu obligación. Porque también hay temporadas en que el Estado pues va y fiscaliza a los médicos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más adelante, pues cuáles son las actividades y por las acciones que se están fiscalizando más a los doctores, ¿no? Entonces, bueno, los felicito. Qué bueno que sean muy cumplidos. Y les comentaba que es importante porque, bueno, también de manera personal, en caso de que ustedes laboren por su cuenta, pero si trabajan para alguna asociación, la asociación es la obligada a pagar el impuesto a cuenta de los médicos, ¿verdad? Entonces, sí, siempre y cuando reciban los ingresos a través de la asociación, ¿sí? O sea, si hay hospitales o consultorios o demás donde ellos sean quienes tienen a los doctores, es la asociación quien asume, las asociaciones de la cooperativa quien asume la obligación. Entonces, si no es de manera independiente, son las asociaciones o los grupos quienes tienen que asumir con esta obligación. Incluso se habla, creo que se extiende hasta un poquito sobre en relación a que si hay alguien donde, por ejemplo, donde no nomás los tengan como una asociación, sino que ellos laboren también en un domicilio. Pero dice, bueno, a veces no es porque puede ser un organismo colegiado, el arrendador no estaría obligado, pero también tendría que vigilar que el médico que esté labora en ese consultorio pague el impuesto, ¿verdad? Entonces los hace de alguna manera también, ahí no solidarios, pero subsidiariamente, que estén al pendiente porque tienen que pues pedirle que estén dados de alta, que tengan sus licencias municipales o demás, todos sus permisos para su actividad por el giro, para poderla ejercer, tienen que contar con título y cédula profesional, ¿no? Entonces, su título, pero también hacia ver una iniciativa que los arrendadores, cuando son con médicos, que vean la obligación de que ellos estén inscritos y que puedan cubrir con esta obligación. Sí, entonces, bueno, también, como les comentaba, este impuesto pues se retiene o se paga a la hacienda estatal. Sí, en el caso de Jalisco, bueno, pues es un 3%, regularmente casi en todas las entidades federativas es un 3%. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, pues también hay que pagar el impuesto. Aquí hay una obligación llevar un libro de ingresos y de egresos. No nomás una contabilidad, sí, señalando el concepto, fecha e importe. Y es muy preciso en esta obligación, es concepto, fecha, importe, nombre y domicilio de quien efectuó el pago. A veces no lo tenemos tan de esta manera, ¿no? Pero es importante que ustedes como médicos tengan todos estos tipos de datos de sus pacientes o del beneficiario en caso de que ustedes hagan los pagos. Tienen que expedir, recabar documentación comprobatoria de las operaciones, presentar los avisos de las modificaciones también, así como se presenta ante el SAT, ante el Estado también, llevar contabilidad y conservar la documentación, expedir las constancias en caso de que se retengan el impuesto y, bueno, presentar las declaraciones informativas. Estas son las obligaciones también que tienen. Se las hago del conocimiento, seguramente las hacen sus contadores, pero bueno, esto es todo lo que tiene que hacer su contador, ¿no? Lo que creo que era importante era pues considerar algunos aspectos que son de sumamente importancia y que los toma el SAT para efectos de fiscalización. ¿Sí? ¿Qué es? Y sobre todo a veces los tienen por cuestiones de rubros y de ramos de ejercicio profesional. En este caso, bueno, no quiero decir que ustedes lo sean, pues, pero sí, a veces hay un sector familiarizado con que señalan que pueden omitir los ingresos, ¿sí? Porque sobre todo en aquellos conceptos cuando se paga en efectivo, ¿verdad? Entonces tienen que tener mucho cuidado con el manejo del efectivo, ¿sí? Porque no siempre expiden algunos también problemas las facturas, ¿no? Entonces y sobre todo si les pagan con cheque, transferencia electrónica o demás, es muy, muy importante que ustedes expidan el CFDI.
el comprobante, porque para empezar, pues todo lo que pasa por la banca, la forma electrónica, debería estar debidamente acreditado o soportado con el comprobante fiscal, o sea, de entrada. Y antes decíamos, bueno, es que es una cuenta bancaria no fiscal. Todas las cuentas bancarias que ustedes tengan son fiscalizables. Pues, entonces, ahora ya con las cuestiones electrónicas, transferencias electrónicas, cheques, casi todo se hace vía banco, y ahora la reforma en relación con, vamos a ver un poquito más adelante, el lado de la facturación, pues es una manera también de fiscalizar a la hora que ustedes están emitiendo comprobantes. Entonces, todos aquellos, no les sugiero, es una recomendación, les pagan con tarjeta, con cheque, transferencia, deben, las recomendaciones, emitan su comprobante. ¿Sí? Porque si no va a haber una omisión, les van a declarar una omisión de un ingreso. Entonces, sí, no es que lo que esté en efectivo no lo facturen, o sea, claro que lo deberían de facturar, pero sí y sí, aquella que sea cuestión de banco. Tarjetas, transferencias electrónicas y cheques. Entonces, mínimo eso que les cuadre, ¿verdad? Para que no metan en aprietos a sus contadores, tendría que hacer, ¿no? También, bueno, tengan cuidado cuando los gastos son más elevados, ¿no? Cuando los gastos son más elevados, ¿sí? Deducciones en la declaración. Debe ser acorde el ingreso con el gasto. Porque a veces queremos pues, que haya más gastos para no pagar tanto impuesto, ¿no? Puede ser que en algunas ocasiones así lo sea. Compré una computadora, necesité un aparato de lo que ustedes necesitan para su trabajo y pues me imagino que son en dólares, ¿no? Y no sé cuánto puede costar algún láser o demás, sí, pero no pueden tener siempre pérdidas o estar casi entre ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque puede dar una alerta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT, ¿no? A ver, entonces, ¿de qué está viviendo esta persona? ¿No? Trabaja para gastarse las otras cosas, ¿de qué vive? Entonces, debe haber una correlación entre el ingreso y su gasto. ¿Para qué? Porque si no, la autoridad les puede determinar una discrepancia fiscal. Y si le determina una discrepancia fiscal, ¿qué va a hacer? Pues los va a ir a visitar y les va a pedir, pues, no les va a pedir, ¿no? Va a llegar y a tomar sus libros de citas, sus computadoras y demás, y les puede determinar un ingreso omitido. Entonces, en ese sentido, pues, incluso va a ser más difícil después desvirtuar todos aquellos ingresos que la autoridad determine como una omisión. ¿Por qué? Porque ella se va contra los libros de las citas, revisa computadoras, ve citas y ve pacientes y demás. Entonces, el ingreso que les puede declarar, o sea, que les puede determinar, puede ser incluso mucho más de lo que realmente percibieron. Entonces, tengan cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que recomiendo? A lo mejor paguen impuestos, o sea, paguen, aunque sea poquito, pero hay que pagar, ¿no? Cuando realmente no tengan alguna pérdida por alguna inversión fuerte, que me imagino que sí las tienen, bueno, pues con los comprobantes y con los soportes correspondientes y demás, ¿no? Pero esto sí, y sobre todo, bueno, se los traigo a colación porque es lo que se determina, o sea, en el SAT, lo que puede pasar. Cada una de las profesiones, actividades, hay más riesgos. Entonces, ¿cuál es el riesgo en el que pueden caer los médicos? Pues son estas, entonces se las pongo como cuestiones de alerta, ¿no? Sí tengan cuidado con sus deducciones. Y hay veces que les pedíamos comprobantes, ¿no? Pues a ver si puedes conseguirme la factura y demás y todo. Claro que ahora es un poquito más complicado porque hay que ver los métodos de pago también. ¿Quién pagó? Y el SAT puede determinar con qué tarjeta se pagó, ¿no? Y sobre todo que los gastos pues sean realmente los que inherentes al ejercicio de su profesión, ¿no? Entonces ustedes ya dentro del ejercicio pues pueden determinar qué es lo que necesitan realmente para ejercerlo. Otro es el uso de efectivo. Y esto es, creo que pues a lo mejor un problema o un rubro muy importante para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el SAT, ¿sí? Porque sabemos que mucha gente paga en efectivo y muchos médicos expiden el comprobante en efectivo, pero algunos puede ser que no tengan una buena praxis, ¿no? Entonces, pues no lo declaren. Sin embargo, ¿cómo van a poder justificar todo ese ingreso? ¿Sí? Porque es más importante
pagar el impuesto, aunque sea por un uso efectivo, que vaya a determinar que pueden estar haciendo otro tipo de actividades ilícitas, ¿no? Sobre todo cuando manejan mucho dinero. Entonces, imagínate, ¿no? Que digan, a ver, lavado de dinero incluso tomamos, no porque aquello venga de actividades de narcotráfico o de delincuencia organizada. Simplemente aquel dinero que pasa y que no se paga impuesto para efectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se está lavando dinero. Entonces pueden incurrir incluso en un delito si manejan mucho en efectivo, ¿no? Entonces, ¿y cómo sería la manera de justificar que realmente es un dinero lícito, que es un dinero de sus actividades? Pues la mejor manera es declararlo. Ustedes declaran, obtuve este dinero por mi ejercicio profesional, no importa que sea en efectivo, se paga el impuesto correspondiente, pero sería peor que le determinaran que están, yo no los quiero asustar, pero sí está la autoridad, ¿no? Sobre todo si manejan mucho dinero en efectivo, ¿no? Al rato pues compramos autos, compramos casas, vamos de vacaciones no pagamos en efectivo, pagamos con tarjeta regularmente, ¿no? Pagamos con tarjeta y después pues pagamos la tarjeta. Entonces va a haber una discrepancia fiscal, ¿no? Entonces es algo que ustedes tienen que considerar, porque las cuestiones de lavado y demás es importante, ¿no? Sobre todo en cuestiones de si se compran inmuebles, si se compran vehículos. Son actividades que incluso los propietarios, quienes hacen esas actividades, reportan al SAT. O sea, hay actividades vulnerables, compra de joyería, compra de inmuebles, compra de autos y otra serie de elementos, donde claro que la autoridad sabe cuánto dinero tienen en sus cuentas bancarias y qué fue lo que adquirieron. Entonces ahora ya ni siquiera ocupa investigar, electrónicamente se reportan y se mandan señales de alerta. Entonces, por un lado, por la unidad de inteligencia financiera es quien reporta, o sea, la inteligencia financiera reporta, las instituciones bancarias reportan, ¿no? O sea, y se cuadra con la información que ustedes presentan en sus declaraciones. Entonces, para que tengan cuidado y vean ese aspecto, ¿no? Si manejan mucho efectivo, pues la recomendación es facturen también, ¿no? Facturen en efectivo, no hay problema. Y así ustedes tranquilos de que no les van a decretar, primero, que están lavando. Digo, a lo mejor es un término fuerte, pero para efectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, un dinero que no paga impuesto, se está lavando dinero. Es un dinero ilícito, porque no se paga impuesto. Entonces, mejor paguen y estén un poquito más tranquilos, ¿no? Así, en ese sentido. Y también, porque les comento, incluso si les llegaran a determinar una omisión de ingreso y una omisión, o sea, las cantidades que les van a determinar van a ser más altas. O sea, no los quiero asustar, pero así están mejor si cumplimos nuestras obligaciones. No, ¿sí? No, la cosa es, vamos cumpliendo y demás para que ustedes no incurran en esto. O sea, bueno, es que a lo mejor como personas que también estudian de lavado de dinero, sí, no quiero que no me gusta que ninguno de ustedes pues llegan ahí o alguna notificación de la unidad de inteligencia financiera. No, pero ya por lo pronto vi que varios cumplen sus obligaciones fiscales, también las estatales, me da muchísimo gusto. No me vas a volver a invitar, ¿verdad, Brenda? No, nomás vamos viendo sí. También, bueno, hay uno de los riesgos que es la negativa de la emisión de la factura. O sea, aquí, si el paciente les pide la factura, pues estarían obligados a entregarla, ¿no? El CFDI y su pegitado. A veces si no porque no les expidan la cédula fiscal, que no se las emitan, o independientemente de cómo les paguen, ¿no? O sea, eso sí tendría que ser, porque incluso hay una mala praxis, sé que no es con ustedes, pero dicen, es que si te emito factura te voy a cobrar el IVA. Pues no pueden cobrar el IVA, ¿verdad? Pero pues así asustan quizás algunos de los pacientes que no. Entonces, sí, si les piden la factura, pues la recomendación es que emitan su CFDI. Sí, en ese sentido. Bueno, vamos a ver en relación con la facturación de 4.0. ¿Por qué fue la nueva facturación? Pues la
La facturación, bueno, que incluso es un poquito complejo, muy, muy complejo para quienes emiten las facturas. El propósito de la autoridad, ¿cuál fue? Pues cada vez se está poniendo un poquito más candados para revisar y para fiscalizar. Se está fiscalizando a través de la facturación. ¿Por qué? Porque se dio cuenta también que había personas no localizadas, había personas que no tenían actualizados sus datos, e incluso quienes no son facturas falsas, o sea, porque a veces el comprobante sí existe. Lo que se factura son, se simulan las operaciones y se facturan. Es decir, no, realmente no hay una operación de compra-venta, no hay una contraprestación de ningún servicio, no hay ningún bien, pero yo necesito deducir y pues alguien que se dedica a eso me expide el comprobante, ¿no? Entonces, si me expide el comprobante, le doy un porcentaje y demás. Lo que la autoridad quiere es cada vez eliminar las facturaciones falsas, que son los famosos, los EDOs y los FEDOs, ¿no? O sea, quienes facturan operaciones y que son simuladas, o también quien se deduce ese tipo de operaciones con comprobantes fiscales que realmente no amparan ninguna operación. Ahora, con esta nueva versión, porque hay realmente muchas empresas que se dedican a eso, o sea, su ingreso es emitir facturas. Emiten facturas y demás. Entonces, cada vez la autoridad ahorita ya está revisando, bueno, emitiste facturas, cuál es el ingreso, cuáles fueron y bueno, hay zonas, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México se da a todo lo que da, ¿no? O sea, si hay zonas un poquito más localizadas. Ya antes se iba uno cuando decían que allá al mercado de San Diego, ¿no? Aquí uno iba, pero a veces iban a otro tipo de imprentas cuando eran facturas en papel. Pero ahora que son facturas electrónicas, pues no, el chiste es que nadie de ustedes, bueno, como son que son muy cumplidos, seguramente nadie tiene una operación, un comprobante de estos. Pero esa fue parte de la motivación que ahora con la versión 4.0, que realmente es complejo, la autoridad, aunque era para iniciarse a 1 de enero, después a junio, realmente no pudo implementar este sistema y bueno, ahora la prórroga es para el obligación 1 de enero del 2023. Estamos esperando a ver si realmente puede operar esto o si el SAT pues no da una nueva prórroga, ¿no? Porque realmente sí es complejo el llenado de esto. Lo que les recomiendo es, ya están ahorita de manera simultánea la versión 3.3 y la 4.0, que sus contadores, digo, porque a lo mejor ustedes no las emiten, pero sus contadores o quienes factura, comiencen a familiarizarse con esta nueva versión, para que en caso de que la autoridad, muchos la apuestan a que vaya a haber una prórroga, pero si no hay prórroga, que no tengan ustedes problemas en emitir sus FDIs. Entonces eso es importante, bueno, ya irse familiarizando con esto. Y bueno, con esta nueva versión, ¿qué es lo que pasa? Pues la autoridad también está obligando a que las personas se inscriban en el registro federal de contribuyentes. Las facturas antes ni siquiera no tenían el domicilio fiscal, ahora van a tener el domicilio fiscal y el código fiscal, el código postal, perdón, del domicilio y el nombre de la razón social. ¿Por qué el código fiscal? El código postal, perdón. Pues quieren ver realmente si la operación puede ser en el domicilio, dependiendo de la actividad de donde se está desempeñando, ¿no? O sea, muchas personas de otras entidades federativas pues tenían operaciones en el Estado de México. Muchísimas. Bueno, puede ser, no es que de manera no automática diga que la operación no se dio, pero ya tiene localizado cuáles eran las empresas que facturaban operaciones. De hecho, están boletinadas en el artículo 69 del Código Fiscal y hay un boletín de las empresas que emiten facturas que son de operaciones simuladas. Y también hay que tener cuidado de que ustedes no vayan a incurrir en algún comprobante, porque no solamente son por operaciones simuladas, sino incluso también están boletinando aquellas que no pagan impuestos. Entonces, imagínense, ¿no? Si alguna de las empresas con las que ustedes tienen operaciones, pues caen en ese supuesto. Entonces, también tienen que cuidar ustedes con quién hacen sus operaciones, quiénes son sus proveedores incluso, ¿no? Porque a lo mejor con los clientes o pacientes no tendrán problema, pero que sus proveedores sean proveedores reales, que la operación sea real y pues verificar con quién están teniendo ustedes transacciones. Ese sentido es importante. Entonces, como les comento, con esta nueva versión la autoridad va a fiscalizar
y va a haber realmente, puede haber, como les comento, operaciones que se tengan que hacer con otro tipo de entidades federativas, pero se supone que si uno vive en un lugar, pues interactúa más con gente de la propia localidad. Entonces, esa fue la versión aquí. Y es importante que ustedes revisen para que tengan actualizados sus datos, porque también, tanto cuando ustedes emiten el comprobante, como cuando cuiden cómo se los expiden a ustedes para que los puedan deducir. Entonces, también a la hora que ustedes emitan sus comprobantes, pues que cuiden que su RFC esté bien, que tenga correctamente su nombre o su denominación de razón social, el régimen fiscal en el que se encuentran, ¿sí? E incluso para efectos de su deducibilidad, porque puede ser que ustedes tengan dos regímenes fiscales, por honorarios, arrendamiento, si alguien tiene un inmueble que arrienda, o por actividad empresarial. Si ese comprobante lo voy a usar para X, deducírmelo en X actividad, tengo que cuidar que esté en mi régimen. Sí, es decir, por ejemplo, si alguien de ustedes también tuviera otra actividad de arrendamiento y quisiera deducirse el predial, el comprobante del predial tendría que decir que el régimen en el que ustedes están es el régimen de arrendamiento para que se acorde ese comprobante a su actividad, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, también tanto que si ustedes tienen una actividad empresarial, hay personas que tienen varios registros. Entonces, si ustedes nomás están por honorarios, no hubiera problema ser que tengan 2 o 3, entonces a la hora que les emiten el comprobante es importante para poderlo deducir, ¿sí? Independientemente, bueno, de las deducciones personales que puedan tener, que eso las tenemos todas aquí como personas físicas, ¿no? Pero si es por el régimen de cuidar bien el régimen, que va a venir el código postal, el régimen fiscal y sobre todo el método de pago. Eso, bueno, ya lo traíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Si el método de pago no es correcto, puede ser, y si no me fijo, no pesa factura, no me voy a poder reducir este comprobante. Entonces, es pagarlo. Está obligando de alguna manera. Ustedes para poder deducir tienen que pagar con transferencia, cheque o transferencia o depósito, ¿no? Que no sea en efectivo. Entonces, por eso les comento que el manejo del dinero, quizás si no propiamente sus ingresos, pero a la hora que quieren declararse, pues ve que tienen más gastos, puede ser que les determine una discrepancia fiscal. Entonces, el propósito de la charla de hoy era, pues no asustarlos, doctora, no asustarlos y demás, pero sí que estuvieran un poquito más alertas, ¿no? Las obligaciones que tienen y sobre todo, creo que esta parte es importante, porque estas son las actividades que tiene el SAT como actividades de riesgo para los médicos. Entonces, creo que, muchos de ustedes son muy cumplidos y demás, seguramente, pero ahora van a tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, pues si no hay, no sé si hay alguna pregunta o algo, me dijeron que ya, no sé si estoy en tiempo, me sujeté a los minutos que me habían dicho. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Tengo 2 preguntas aquí, ya nada más para concluir. ¿Qué pasa si no lo pago? Y estabas hablando del impuesto sobre remuneraciones del trabajo personal no subordinado. Bueno, no sé si no lo pago estando ya registrado o no. ¿No? La idea es, si no está registrado, pues te puede llegar, si no está registrado, pues te puede llegar un requerimiento. Mejor págalo, aunque esté ya con actualizaciones y con recargos. La cosa es, si no me he dado de alta, pues la recomendación es dense de alta. En ocasiones hay más, de repente, campañas como que vamos más sobre algunas actividades, ¿no? Ahorita la autoridad estatal está un poquito más tranquila, no hay campañas de revisión, pero en su momento llegó hace como unos 5 o 6 años, llegaron por domicilio, revisando si estaban las licencias municipales y si estaban dados de alta. Entonces, ahorita no se ve, incluso checando con domicilios y con todo, y le pidió información al municipio para ver las licencias de todos aquellos médicos y se fueron a visitarlos. Eso no, era un método recaudatorio. Ahorita no hay nada, y bueno, también digo, extraoficial, como va a haber campañas, pues tampoco les conviene mucho ir a molestar a los contribuyentes, ¿no? Pero después sí, entonces las recomendaciones, pues dense de alta.
¿sí, no? Los pueden llegar a requerir. El impuesto es pues un 3% sobre los ingresos, no hay deducción sobre los ingresos totales. ¿Y qué hacer si queremos dar factura a un paciente y no desea factura, y cómo podemos obtener sus datos fiscales? Si los quieren facturar y el paciente no. Pues se factura como un público en general. O sea, si él no quiere y no nos da la información, pues ustedes como público en general se facturan. Y ya, pues ustedes se cubren, ¿no? Digo, sobre todo si pagó de manera electrónica y demás, emiten el comprobante, así cumplen con la obligación, independientemente de que él la quiera o no. O sea, la obligación no es, en estricto sentido, no se debe facturar si el paciente lo pide. O sea, tendría que facturarse siempre. Que a lo mejor por costumbre es, si me la piden la doy, si no, no la expido, ¿no? Pero bueno, y sobre todo si se emite un método de pago de manera electrónica o banco, la recomendación sí, público en general, tampoco cómo van a pedir los datos si él no quiere, ¿no? Pero como público en general, y ahí se justifica que es derivado de esta operación, de esta transacción, que no les dio los datos y ustedes facturan. Muy bien, la doctora Zavala tiene una pregunta. Ningún pago en efectivo se puede deducir, ninguno. Una cosa es que la persona sí acepta el método de pago en efectivo, pero si pagas en efectivo. Sí, si usted no se lo quiere deducir, lo puede pagar en efectivo sin problema. Pero aquí sería, si usted quisiera deducirse ese pago, no podría porque está en efectivo. Pero no, ustedes son libres de pagar. De hecho, el método de pago, el método legal de pago, pues es el efectivo, ¿no? Pero esto es un método de fiscalización y de alguna manera le está poniendo candado a la autoridad para poder revisar y amarrar el gasto. Pero no, ustedes, pueden pagar del método que ustedes quieran. La cosa es, si quieren ese comprobante para deducirse, no se va a poder si ustedes pagan en efectivo. Perfecto, si no hay una pregunta más, muy bien. Bueno, Diana, primero, muchas gracias. El que la jefa del Departamento de Auditoría Superior del Estado esté aquí a las 10 de la noche con los miembros de la Asociación de Glaucoma de Occidente, la verdad es que tienes un gran currículum. Yo creo que me hubiera llevado 1 hora de sesión a hablar de lo que es Diana, y de verdad tu disposición, cómo preparaste esta sesión y sobre todo que la podamos entender, porque sí estuvo súper clara. Es un honor tenerte aquí. Sí, claro que te voy a invitar otra vez, seguro, a este foro, porque seguro hay muchas dudas más. Entonces, pues a nombre de la Asociación de Glaucoma de Occidente, te otorgo el siguiente reconocimiento a la licenciada Diana Concepción Gallego Shivia por su presentación de obligaciones fiscales a los médicos oftalmólogos. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, Sí, nos vamos asustados, la verdad, poquito. Pero voy a pasarle a todos tu correo y tu contacto, ¿no? Yo creo. Digo, la jefa de Auditoría Superior del Estado sí es un buen contacto. Gracias. No, para no alargarme más, nada más, solamente para los avisos, recordarles la sesión ordinaria que va a ser el 10 de noviembre, el jueves 10 de noviembre, que va a ser la sesión de retina y glaucoma en conjunto con la Asociación de Retina. El tema es procedimientos y cirugía combinada de glaucoma y retina, impartida por el doctor Axel Orozco Hernández, es nuestro invitado. Recordarles otra vez, 10 de noviembre, ya les enviaré por vía mail y WhatsApp la invitación. Agradecer a los 57 participantes que estuvieron vía Zoom y también obviamente agradecer a los que estamos aquí presentes y invitarlos. Ya la mesa literal está puesta en el salón de al lado para que pasemos a la cena. Hoy tenemos cenita japonesa, entonces mil gracias a los que acudieron de manera presencial. Diana, por favor, quédate a cenar, es mínimo lo que podemos hacer.
Y muchas gracias de verdad por todos por su asistencia. Y doctor Antonio, bienvenido a la Asociación de Glaucoma de Occidente. Que pasen bonita noche.